Muchos creen que la claridad mental es un regalo, una bendición reservada solo para unos pocos. Piensan que tener la mente en orden es cuestión de suerte o de vivir una vida perfecta. Pero, ¿y si te dijera que esa es la trampa más grande que te impide vivir con propósito y paz? La verdad es que una mente despejada no se hereda, se elige. Hoy vamos a desvelar por qué tu estado mental no se nubla por accidente, sino por las decisiones que tomas cada día. Si estás listo para dejar de sentirte abrumado y recuperar el control de tus pensamientos, suscríbete y prepárate para transformar tu mundo interior. El torbellino de la vida moderna nos envuelve con una promesa engañosa: estar siempre conectados, siempre informados, siempre disponibles. Pero déjeme decirle algo con la honestidad que nos une. Esa promesa es una de las trampas más devastadoras para la claridad de su mente. Muchos no lo ven, se sumergen sin cuestionar. Creen que el ruido es el ambiente normal de la existencia, el precio inevitable de vivir. Pero esa es una creencia limitante, un autoengaño que lo mantiene encadenado a la confusión. La mente, mi amigo, no se ensucia de golpe. No hay un día en que usted se despierte y de repente una niebla densa se haya instalado en su cabeza. No. La confusión es un proceso, una acumulación lenta e insidiosa de miles de pequeñas decisiones inconscientes. Es como una gota de tinta cayendo en un vaso de agua cristalina. Una gota, 2 gotas, 10 gotas. Parecen inofensivas. Nadie se alarma, pero con el tiempo, esa agua que era transparente se vuelve turbia, opaca, y ya no puede ver el fondo. Así opera el ruido mental. Piénselo un momento. Desde que abre los ojos, ¿qué es lo primero que hace? La mayoría de los hombres, casi por reflejo, extienden la mano hacia el teléfono, y ahí, en ese instante, empieza la contaminación. Un aluvión de notificaciones, mensajes, titulares, redes sociales. Entra en el día reaccionando a un mundo externo que no ha elegido, en lugar de crearlo desde dentro. Es una cascada de estímulos vacíos. Noticias que no puede controlar, opiniones ajenas que no le aportan, vidas ajenas que le invitan a una comparación constante. Cada scroll sin propósito, cada mensaje trivial al que responde por inercia, cada minuto que consume contenido que no lo edifica, es un fragmento de su valiosa energía mental que se disipa. Se dispersa en el éter digital como polvo fino, casi imperceptible, pero letal para su concentración. Y lo peor de todo es que creemos que estas distracciones son un escape, un momento de descanso. Decimos, solo un minuto. Es para relajarme. Necesito desconectar. Pero no desconectamos, solo cambiamos de pantalla, de problema, de estímulo. La mente sigue trabajando, procesando, absorbiendo. Y esa absorción sin filtro, sin intención, la satura hasta el agotamiento. Usted termina el día con la sensación de haber estado ocupado, sí, pero sin haber avanzado un ápice en lo que realmente importa. Esa sensación de fragmentación, de sentirse perdido sin haberse movido de su sitio, no es casualidad. Es el resultado directo de lo que tolera dejar entrar en su santuario mental. No son solo las pantallas, por supuesto, también son las conversaciones innecesarias, esos debates sin fin sobre temas que no le incumben, el tiempo que invierte en chismes, en quejas ajenas, en validar o rebatir puntos de vista que, en el gran esquema de su vida, no tienen ningún peso. Cada vez que participa en un diálogo que drena su espíritu en lugar de nutrirlo, está cediendo espacio valioso. Está permitiendo que la energía de otros, a menudo negativa o superficial, se instale en su cabeza. Y su mente, que es como una esponja, absorbe todo eso. No diferencia entre lo que es suyo y lo que no, entre lo que es constructivo y lo que es mera paja. Simplemente lo acumula. ¿Y qué decir de las opiniones ajenas? Vivimos en un mundo donde todos parecen tener una postura sobre cómo debería ser su vida, cómo debería vestirse, qué debería lograr,
qué coche conducir, cómo educar a sus hijos. Desde que somos niños, se nos programa con deberías y no deberías. Los padres, los maestros, los amigos, la sociedad entera. Si usted no aprende a distinguir su propia voz de ese coro de expectativas externas, estará viviendo una vida guiada por el miedo a la desaprobación, no por su propia verdad. Cada decisión que toma para agradar a otros, cada silencio para evitar un conflicto, cada vez que se adapta a un entorno que no lo nutre, está traicionando su propia brújula interna. Su mente, entonces, se confunde. Se pregunta, ¿qué es lo que realmente quiero? ¿Qué es lo correcto para mí? Y al no tener una respuesta clara, entra en un estado de parálisis, de duda constante, de ansiedad sutil. Y luego está el exceso de información. Vivimos en la era de la información ilimitada. Libros, podcasts, cursos, seminarios, videos. Todo parece necesario. Nos decimos, si aprendo esto, si leo aquello, si veo este experto, entonces tendré la clave. Pero déjeme ser brutalmente honesto. La claridad no viene de añadir más información a una mente ya sobrecargada. Al contrario, la sobrecarga es una forma de contaminación. Es como intentar mejorar una casa llenándola de más y más muebles, objetos, decoraciones. Al final, no puede moverse, no puede respirar, no puede encontrar nada. Su mente es igual. Si está constantemente ingiriendo datos, pero no tiene espacio para digerirlos, para reflexionarlos, para transformarlos en sabiduría práctica, solo está acumulando ruido, y ese ruido lo vuelve lento, torpe, pesado. La verdadera confusión, entonces, no es un factor externo ineludible. Es una consecuencia directa de lo que usted tolera dejar entrar en su espacio mental. La mente no se llena de caos por accidente. Se llena porque usted le entrega la llave de la ciudadela a cualquier estímulo, a cualquier opinión, a cualquier distracción que se cruza en su camino. Y cuando su mente está llena de ruido ajeno, de información que no necesita, de emociones que no le pertenecen, de pequeñas decisiones sin propósito, usted empieza a sentirse agotado sin razón, estancado sin explicación, perdido sin haber salido de su propia casa. La capacidad de enfocar su atención, de dirigir sus pensamientos hacia lo que le importa, es su activo más valioso. Y si usted no la protege con la ferocidad de un león, el mundo, con su constante bombardeo, se la robará sin que se dé cuenta. Piense en su atención como una batería. Cada notificación, cada correo, cada pensamiento intrusivo, cada crítica ajena es una pequeña fuga de esa energía. Y si tiene 1000 pequeñas fugas al día, al final del día su batería está descargada. No es que le falte inteligencia o disciplina. Es que le falta enfoque porque su energía está fragmentada en 100 direcciones. Su mente, que fue diseñada para crear, para concentrarse, para tomar decisiones importantes, se convierte en un basurero para lo irrelevante. Este es el primer paso para la claridad. Admitir que algo no está bien. Que esa tensión constante no es normal. Que esa sensación de agotamiento al despertar no es su destino. Que su concentración no debería ser tan frágil. Que su tiempo no puede ser absorbido por todo lo que brilla, pero no aporta. Porque la niebla mental no se disipa con más fuerza, se disipa con conciencia. Y la conciencia empieza cuando usted se detiene y se pregunta, con una honestidad brutal, ¿esto que estoy haciendo, este pensamiento que estoy alimentando, esta conversación en la que participo, me acerca a la vida que quiero o solo me distrae de ella? Esa pregunta, repetida una y otra vez, es la primera herramienta para limpiar el desorden. Porque la mente es un reflejo de lo que usted tolera, de lo que permite entrar, de lo que se niega a soltar. Y si quiere una mente clara, no necesita añadir más herramientas o más información. Necesita limpieza. Necesita foco. Necesita espacio. Porque el verdadero poder no está en tener más pensamientos, sino en tener los correctos.
Y eso solo ocurre cuando usted decide dejar de alimentar los equivocados, cuando decide que su mente ya no será un basurero para lo innecesario, sino un santuario para lo importante. Es una decisión silenciosa y firme, pero es el principio de una mente realmente clara. Una mente que piensa con dirección, que actúa con propósito y que vive con paz. Lo que acabo de compartir con usted sobre las trampas del ruido mental es solo la mitad de la historia. Entender cómo se ensucia nuestra mente es vital, sí, pero la verdadera liberación, la claridad genuina, no llega solo con reconocer el problema. Llega con el coraje de enfrentarlo y, más importante aún, de soltar. Porque la mayoría de los hombres viven creyendo que para mejorar, necesitan añadir algo más a su vida. Más información, más herramientas, más técnicas. Pero, ¿y si le dijera que la verdadera maestría de la mente no es un acto de acumulación, sino de purificación? No se trata de sumar, se trata de restar. Imagine por un momento que su mente es un hermoso jardín. Durante años ha permitido que crezca de todo en él. Flores preciosas, pero también maleza. Semillas de dudas, plantas de culpas añejas, arbustos de deberías, impuestos por otros, enredaderas de comparaciones tóxicas. Usted sigue plantando nuevas ideas y deseos, pero el suelo está tan saturado de lo viejo, de lo innecesario, que lo nuevo apenas puede echar raíces. Se marchita, se asfixia, la luz no llega. Y este es el gran secreto de la claridad. No se consigue añadiendo más, se consigue soltando lo que sobra. Eso que carga, ese peso invisible que le roba energía y le nubla el panorama, no apareció de la nada. Son escombros mentales acumulados por años, por la falta de intención, por el miedo. Hablemos primero de las viejas culpas. ¿Cuántos hombres conozco que, a pesar de sus éxitos actuales, siguen viviendo con la sombra de errores pasados? Un negocio que falló, una palabra hiriente que se dijo sin pensar, una oportunidad que se dejó escapar. Esas culpas, si no se procesan, se convierten en anclas pesadas que arrastramos por la vida. Se instalan en un rincón de la mente, repitiendo una y otra vez el mismo guión de arrepentimiento, de vergüenza. Lejos de ser una lección aprendida, se transforman en una condena silenciosa. No le permiten tomar decisiones audaces hoy, porque el miedo a fallar de nuevo es tan grande que prefiere la inacción. No le dejan disfrutar de sus logros, porque siempre hay una voz interna que le recuerda lo que pudo haber sido. La mente cargada de pasado no puede ver el futuro con nitidez. Está demasiado ocupada reviviendo lo que ya no existe. El coraje aquí es el de perdonarse. No para olvidar, sino para liberarse. Para aceptar que hizo lo mejor que pudo con la información y la conciencia que tenía en ese momento. Soltar esa culpa es darle permiso a su mente para respirar, para mirar hacia adelante sin el peso de cadenas invisibles. Y de la mano con las culpas, viene el autosabotaje. Ese ciclo invisible en el que usted se repite una y otra vez que no es suficiente, que no lo logrará, que es demasiado tarde, que fallará de nuevo. ¿Le suena? Esas frases, esos pensamientos negativos recurrentes, se alojan en su mente como parásitos. No se disfrazan de autocrítica constructiva, sino de veneno. No de realismo, sino de resignación. Se nutren de sus miedos, de sus inseguridades, y consumen su energía sin que usted se dé cuenta. Es como si tuviera un enemigo viviendo dentro de su propia cabeza, y le ha dado permiso para hablarle sin filtro. La claridad es imposible si su diálogo interno es un campo de batalla. Usted no puede construir una visión clara si su propia voz le está desmantelando los cimientos. El coraje aquí es el de dejar de hablarse como si fuera su enemigo. Es el de desafiar esa voz, el de preguntarle, ¿es esto verdad? ¿O es solo un viejo patrón que ya no me sirve? La forma en que se habla a sí mismo en los momentos difíciles determina cuánto tiempo vivirá en la niebla. Una mente que constantemente se castiga
No puede crear claridad, solo puede repetir el dolor. Otra carga inmensa, otro gran ladrón de claridad, es la necesidad de controlarlo todo. Vivimos en un mundo que nos invita a planificar cada detalle, a anticipar cada problema, a tener una respuesta para cada ¿qué pasaría si? Y eso, que en pequeñas dosis es prudencia, en exceso es una receta para el agotamiento mental. Su mente no puede estar clara si vive en un estado de vigilancia constante, si necesita tener respuesta para cada situación, un plan B para cada posible fallo, una explicación para cada cosa que no entiende. Ese deseo de control obsesivo no nace de la fortaleza, nace del miedo. Y donde hay miedo, hay confusión. La verdad es que no puede controlarlo todo. No puede controlar el clima, ni las decisiones de los demás, ni todas las variables de un proyecto complejo. Intentarlo solo lo drena, lo paraliza. El coraje es el de soltar. Soltar la ilusión de que tener todo bajo control lo hará más seguro. Soltar la ansiedad por lo incierto y enfocarse, con una intención radical, en lo que sí depende de usted. En su esfuerzo, en su preparación, en su respuesta. Cuando su atención está alineada con lo que sí puede influir, todo lo demás se vuelve relativo. Lo que antes lo alteraba ya no tiene fuerza. Su mente se libera. ¿Y qué decir de los debería impuestos? Esas ideas sobre quién debe ser, cuánto debería tener, cómo debería verse su vida a cierta edad, qué significa éxito o fracaso. Ideas que no nacen de su propia experiencia, sino de la expectativa de otros, de la sociedad, de la familia, de los medios. Si no las examina, si no las cuestiona, se convierten en estándares inalcanzables que lo atrapan, que lo hacen sentirse atrasado, insuficiente, perdido. Muchos hombres no están realmente confundidos. Están obedeciendo modelos que no se ajustan a su verdad más profunda. Y eso es extremadamente agotador. Es ruido disfrazado de obligación, de norma. El coraje es el de cuestionar, de preguntarse, ¿esto es lo que yo quiero? ¿Esta creencia me acerca a mi verdad o es solo el eco de una voz ajena? Liberarse de esos debería es como quitarle una venda a los ojos. De repente, puede ver su propio camino con una claridad asombrosa. Entonces, ¿cómo empezamos a soltar todo esto? La respuesta no es con más actividad, sino con una práctica radicalmente simple: el silencio. Su mente necesita espacio, necesita tiempo de recuperación, necesita pausas, y usted debe construir ese silencio con una intención férrea, apartando momentos sin pantalla, estableciendo espacios sin ruido, dándose el permiso de aburrirse, de caminar sin prisa, de pensar sin estímulo externo. Porque la claridad no aparece cuando usted corre más rápido. Aparece cuando usted se detiene a observar, a preguntarse, a priorizar. Es en ese vacío aparente donde su verdadera voz, su verdadera intuición, empieza a emerger. No es un silencio externo solamente. Es un silencio interior que se cultiva apagando el ruido mental que le impide escucharse. Y aquí viene una verdad incómoda, pero necesaria. Muchas veces, usted mantiene su mente ocupada precisamente para no enfrentarse con lo que realmente siente, porque el ruido distrae, porque la actividad constante le impide mirar hacia adentro, le impide confrontar esa incomodidad, ese dolor no procesado, ese deseo reprimido. Pero si quiere claridad real, debe atreverse a enfrentar eso, a quedarse en silencio, a permitir que la verdad emerja, aunque duela, aunque sea incómoda. Porque solo desde ahí podrá empezar a construir una vida con sentido, una vida auténtica. Una mente clara no evita lo incómodo, lo atraviesa, lo nombra, lo transforma. Y ese tipo de mente no solo piensa mejor, decide mejor, vive mejor y lidera mejor. El primer paso no es hacer más. El primer paso es admitir que algo no está funcionando como debería,
que su mente no debería sentirse agotada al despertar, que esa tensión constante no es normal. Y una vez que lo admita, debe dar el paso más difícil. Cambiar. Dejar. Renunciar a lo que lo mantiene en la niebla. Porque la niebla no se disipa con fuerza, se disipa con conciencia. Con la conciencia de que cada fragmento de atención que usted entrega a lo irrelevante es energía que le roba a lo esencial. Así que, proteja su atención. Considérelas como el recurso más valioso que posee, porque lo es. Su atención determina su estado mental, su nivel de energía, su capacidad para tomar decisiones y hasta su autoestima. Si pasa el día consumiendo opiniones ajenas, viendo vidas que no son la suya, escuchando noticias que no puede controlar, opinando sobre problemas que no son suyos, no puede esperar tener una mente en paz. Su mente no fue diseñada para cargar con todo eso. Fue diseñada para concentrarse, para crear, para tomar decisiones importantes, no para acumular datos irrelevantes. Usted tendrá que decidir. O controla su enfoque o su entorno, lo controla a usted. El poder de soltar, de dejar ir, es el poder de elegir. Elegir lo que realmente le aporta, lo que lo construye, lo que lo acerca a la vida que anhela. Es el coraje de decir no, de cerrar ciclos, de desconectarse del ruido para volver a escucharse a sí mismo. Porque una mente clara no es una mente llena de respuestas. Es una mente en paz con las preguntas. Es una mente que puede estar en silencio sin ansiedad, que puede elegir sin miedo, que puede parar sin culpa. Y eso, mi amigo, se cultiva, destruyendo activamente los hábitos que contaminan su espacio mental. No espere a que el mundo lo calme. No espere a que el entorno se vuelva perfecto para encontrar claridad. Empiece hoy. Apague lo que le sobra. Cierre lo que ya no construye. Aíslese del ruido y vuelva al centro, a ese espacio dentro de usted donde no hay presión, ni comparación, ni expectativa ajena. Solo intención, solo propósito, solo dirección. Desde ahí todo se aclara, todo se ordena, todo empieza a fluir. Una mente lúcida, como ha visto, no es un mero estado pasajero, sino una elección constante de vivir con plena intención. Para alcanzarla, no precisa acopiar más. Necesita el valor de despojarse de lo superfluo y resguardar su santuario mental. Es hora de dejar de reaccionar y forjar la coherencia interna que le ofrecerá dirección y serenidad. Comparta ahora. ¿Qué es aquello que sabe que debe abandonar para purificar su mente? Su honestidad es el primer paso hacia la verdadera emancipación. Y si este mensaje le impactó, páselo a quien lo necesite. Una mente despejada no solo lo transforma a usted, sino que impacta el mundo.